Pues muy buenas tardes. Agradezco mucho la invitación para este espacio y deseamos que esta plática sobre un tema tan importante y tan necesario nos lleve más a la reflexión. Que uno de los objetivos de esta pequeña charla es que juntos y juntas creemos nuevas reflexiones, nuevos pensamientos sobre pues, un tema que, como mencionaba, está y todos los días nos sigue acompañando no solo en instituciones, sino en familias, en la calle, ¿no? En distintos espacios. Mi nombre es Claudia Durán, yo soy psicóloga. Actualmente estoy trabajando como terapeuta familiar y de pareja y una de mi área de especialización es la violencia, específicamente obviamente la violencia de género. Quisiera compartirles un poco sobre lo que vamos a ir abordando a lo largo de esta conferencia. Esta conferencia vamos a abordar el tema de acoso laboral. Y específicamente hablar del acoso laboral nos lleva a pensar en el nombre de esta conferencia. Voy a regresar un poco porque le avancé. Y es el tema de ser testigos silenciosos. A veces cuando pensamos en abordar el acoso es como ir directamente a erradicarlo, pero ¿qué cosas nos llevan a que esto se tenga que ir disolviendo en las instituciones? Y creo que algo fundamental, algo que sostiene el acoso, tiene que ver con las personas que a veces observamos y somos indiferentes. Entonces, en torno a esto, creo que vamos a ir generando distintas reflexiones que espero y deseo que puedan ser de utilidad, no solamente a nivel individual, sino, insisto, también como a nivel institucional. Y bueno, como lo mencionaba, algunos de los puntos que abordaremos tendría que ver con el tema de acoso y hostigamiento. Creo que son palabras que solemos usar como sinónimo, pero no lo son. Otro tema sería como el impacto y las consecuencias que genera el acoso. Y por último, la prevención y la atención. Como lo mencionaba, quizás intentaré dar como algunos conceptos teóricos, pero muy poquitos, porque creo que lo importante de este tipo de conferencias es que construyamos, como lo mencionaba, nuevas ideas, romper, ¿no? Revisar algunas creencias, más que solamente como aprendernos conceptos de diccionario. Así que en un primer momento les comparto que en otra ocasión tuve una oportunidad de dar una charla en la Universidad Autónoma de Chihuahua y una de las primeras preguntas que consideraba importantes poner sobre la mesa es esta: ¿por qué hablar de acoso? ¿No? De repente ahorita lo hemos escuchado más en redes sociales, ¿no? Quizá en las noticias, en caricaturas que pues en otro momento pasaban, ¿no? Y ahorita decimos, bueno, pero ¿por qué ahorita está haciendo como tanto ruido? Y quizás la primera pregunta que pondría sobre la mesa es esto: ¿por qué hablar de acoso? ¿Alguna vez alguno de ustedes se ha sentido acosado o acosada? Y sobre todo preguntar, ¿qué hiciste para protegerte? Y quizás hagamos como un caminar en nuestra vida, ¿no? ¿En qué momentos me he sentido acosado o acosada? ¿Qué cosas tuve que hacer? Y esta misma pregunta no solamente la vamos a dar la respuesta desde aquí, ¿verdad? Como Claudia dando la respuesta. A mí me gustaría compartirles un poco sobre una pequeña encuesta que hicimos en las redes sociales, y en las redes sociales encontramos distintas respuestas. Así como se las estoy planteando a ustedes, esta misma pregunta iba al público en general, ¿no? No iba hacia un hombre o hacia una mujer. Y es bastante curioso y bastante para quedarnos pensando, ¿no? Cuestionable el identificar que la mayoría de las respuestas eran a mujeres. Esta encuesta se lanzó en Instagram y se lanzó desde dos cuentas distintas, una personal de aquí su servidora y otra de un colega, fue un hombre y una mujer. Eh, y de ahí, bueno, pues nos llamó mucho la atención que la mayoría de las mujeres, que obviamente por confidencialidad no ponemos los nombres, pero la mayoría eran mujeres diciendo qué cosas tuvieron que hacer para protegerse. Y las distintas acciones, la mayoría radican en modificar algo de su persona, tanto la vestimenta, los shorts, dejar de andar sola, ¿no? Dejar de salir a ciertas horas, y entonces tiene algo que impacta en su actividad diaria. Y entonces creo que desde aquí podemos ir como cuestionando, y sí es cierto, yo desde hace cuánto soy acosada, cuándo fue la primera vez que llegué a vivir esto, y en caso de que ser hombre, también es importante, porque tuvimos dos respuestas de todas estas que yo les estoy lanzando, que ya las podrán ahí como leer un poquito porque sé que son bastantes. Es bastante curioso que solamente dos hombres contestaron. Y acá les vamos a compartir. Déjenme ver dónde quedó la de los hombres. Para
comentarles en un segundito. Pero bueno, en torno a estos resultados, específicamente como les mencionaba sobre los hombres, estas dos respuestas, una iba a que nunca ha sido acosado, perdón, y la segunda respuesta iba en torno, acá está, una disculpa, que la primera sería nunca he sido acosado, que es la que encontramos aquí del lado izquierdo, y la otra es bloquear a esas personas. Lo habló en general, no especificó si era mujer, si era hombre, si era algo sexual, solamente fue esto. Y de ahí en fuera no obtuvimos más participación en cuanto a los hombres. ¿A qué voy con esto? Que pues una de las cosas que nos lleva a reflexionar del acoso y de que las respuestas que cada uno o cada una haya pensado, quizás nos dejaría como la reflexión de por qué el acoso se enfoca más hacia las mujeres y no hacia los hombres. Totalmente no podemos negar que existe la posibilidad de que un hombre sea acosado, pero quizás en el día a día, ¿no? La reflexión que se da es cuál es como la prevalencia que hay, ¿no? Si realmente es igual, si predomina más hacia las mujeres, hacia los hombres, y en la mayoría de los hombres que han compartido que han sido acosados, lo que mencionan es que ha sido la mayor parte de las veces por otros hombres, ¿no? Y bueno, pues acá viene un tema que voy a empezar como desde algo un poco más social y poco a poco irnos inclinando acotando hacia las instituciones. Y una de las primeras imágenes que yo les comparto es esta: el largo de mi falda no define quién soy y no te da derecho a violentarme. Creo que es una frase que quizás hemos escuchado mucho, que ya puede parecer como muy trillada, pero bueno, acá una de las preguntas sería, o de las reflexiones, es esta que les pongo sobre el observatorio callejero y esta reflexión que nos dice, ¿no? Del total de las mujeres de acoso callejero, el 99% de los casos es generado por un varón. Y entonces regresamos a esta misma reflexión, ¿no? ¿Por qué seguimos únicamente inclinándonos a las mujeres? Y bueno, no tiene que ver una cuestión de competencia, sino más bien de visibilizar quienes han manifestado, porque también hay hombres que lo han vivido, pero quienes han manifestado mucho más este tipo de denuncias. Y en esta misma línea, en cuanto a las denuncias, creo que es también muy interesante pensar qué pasa cuando un hombre denuncia, por qué se limita a denunciar. Algunos de los testimonios que me ha tocado escuchar es, híjole, no le quiero decir a mis amigos porque me van a decir maricón, ¿cómo? ¿No? Pareciera que el acoso no es permitido en los hombres, ¿no? Que el hombre que recibe algún tipo de presión sexual tendría que ceder. Y entonces también ahí nos vamos llevando la reflexión más allá de qué está pasando también con estos hombres que difícilmente se animan a denunciar, ¿no? Y bueno, hablando del acoso como general, hay distintos tipos de acoso y uno de los acosos que deseamos aquí inclinarnos por el tema de las instituciones, tendríamos que ver qué es el acoso laboral. Desde esta definición de Heinz Lehmann, que él es un psicólogo organizacional, él refiere que es toda aquella situación en la que una persona ejerce una violencia psicológica extrema de forma sistemática, recurrente y durante un tiempo prolongado sobre otra persona o personas dentro del lugar de trabajo, con la finalidad de destruir las redes de comunicación de la víctima o víctimas para destruir su reputación, perturbar el ejercicio de sus labores y lograr que finalmente esa persona o personas acaben abandonando el lugar. Y entonces aquí, cuando hablamos de acoso, acoso laboral, entendemos que son presiones o son actitudes, puede ser de una persona o de más personas, que no necesariamente van de manera activa. ¿Qué quiere decir esto? Las omisiones también son un tipo de acosar. El hacer la ley de hielo, el aislar, el no incluir a una persona en las reuniones, en los correos, también se considera un tipo de acoso. El objetivo fundamental del acoso laboral, que estaríamos hablando de un tipo de violencia institucional, tendría que ver con esto, ¿no? ¿Para qué estoy haciendo esto? No solamente es que me caiga mal la persona, creo que es normal que haya diferencias dentro de los espacios de trabajo, pero creo que aquí la pauta sería cuál es el objetivo de estas conductas, de esta violencia, de estos comentarios, y obviamente radica en minimizar a la otra persona y para buscar algo. Mi objetivo es que la persona se vaya, que la persona la muevan del lugar, y puedo usar distintas maneras de acosar. Como les platicaba, puede ser omisiones, que se considera un tipo de violencia psicológica, palabras, también de repente pudiera ser incluso algo físico, algo sexual,
Y entonces aquí ya vamos como entendiendo que dentro de los distintos tipos de acoso también hay modalidades. Y bueno, acá les comparto un poquito sobre estas gráficas, ¿no? que se hacen dentro de la encuesta nacional de ocupación y empleo. Y la violencia es una de las razones de abandono laboral. Sobre todo ha ido como creciendo, ¿no? Tristemente es algo que se ha normalizado y aunque cada vez hay como un poquito más el tema sobre la mesa, pues la realidad es que el tema de la violencia sigue siendo un tema incómodo, ¿no? Como, híjole, pues ya todo es violencia, no puede ser como un tema sensible, pero bueno, aquí iremos reflexionando por qué, ¿no? Esta pregunta inicial de por qué tenemos que seguir hablando de esto. Y bueno, entonces al hablar que es una razón de abandono laboral, entonces, pues bueno, va a generar un impacto hasta a nivel económico, ¿no? Una persona que tiene la capacidad, y aquí no ponemos género, ¿no? Puede ser un hombre, puede ser una mujer, que tiene la capacidad, que tiene las habilidades, pero quizás en esta responsabilidad y en este querer hacer las cosas bien, se topa con un tema de acoso. Y en esta parte, pues quizás la persona decide retirarse del área de trabajo. Las mujeres, como lo podemos ver en esta gráfica, son quienes más se ven obligadas a dejar empleos por este motivo. Dentro de las distintas formas que se puede ser acosado a alguien, la sexual es la que más predomina, es la que nos muestra los resultados, que tiene un porcentaje más alto. Y dentro de estas denuncias, la mayoría, al igual que esta pequeña encuesta que hicimos en Instagram, la mayoría se inclina hacia las mujeres. Y entonces también es interesante pensar, bueno, ¿qué pasa con los hombres que sí han sido acosados? Y lo que les comentaba, por una parte refieren que la mayoría han sido acosados por otros hombres y número dos, la dificultad de denunciar. Y uno de los miedos es que tenga que verse afectada como esta visión de que pues no eres como una mujer te va a acosar a ti, ¿no? Que no eres suficiente hombre y con todas estas presiones que limitan al hombre a denunciar. Y bueno, y delimitándolo un poquito más, hay elementos muy necesarios que recalquemos sobre el acoso laboral, porque ahora decimos, oye, pero pues, todo es acoso, ¿no? ¿Qué nos puede dar una pauta? ¿Qué nos puede llevar a tener como una guía de qué es y qué no es acoso? Y bueno, pues aquí les pongo esta primera imagen que a mí me gusta mucho y que dice, si no hay consentimiento, ya es violencia sexual. La palabra consentimiento, aunque hablamos aquí de violencia sexual, creo que entra en cualquier tipo de situación. El abuso es cuando van encima de mi decisión. Y la decisión, cuando uno está en un entorno, pensemos si alguien alguna vez ha estado en un entorno laboral donde pues no me llevo bien con mi equipo de trabajo, me siento presionada o presionado, bueno, pues no es una persona que necesariamente pueda decidir. En ocasiones, el acceder a ciertas dinámicas, a ciertas burlas, a ciertas cargas extremas de trabajo, es porque siento que no tengo otra opción, que si no cedo a esto, híjole, me va a ir mal, me van a cargar más, ¿no? me van a correr, me van a mover, entonces es un tipo de presión que se va calculando. Por lo tanto, no hay un consentimiento. Oye, pero tú aceptaste toda esta carga de trabajo. No desde un consentimiento, sino más bien desde una presión. Así que, bueno, pues aquí vienen tres puntos importantes. El primero sería que se define en términos de su efecto sobre la víctima, no según la intención del agresor. Y es agresor o agresora, perdón. Y esta parte es muy necesaria recalcarla porque a veces decimos, oye, pero no fue con intención. Oye, pero nada, hacer una bromita. Ah, pero te lo decimos de cariño. Y quizás estas conductas que yo tengo normalizadas y que yo no las hago sin ninguna mala intención, podría ser como la manera de decir, pues no fue violencia. Pero creo que la violencia siempre se tiene, bueno, no lo creo, es una realidad. La violencia se determina de acuerdo al impacto que tiene la víctima. Y el impacto, como viene en un punto número 2, debe existir una consecuencia negativa en cuanto a temas de salud, en cuanto a rendimiento laboral, familiar, social, ¿no? Y cualquiera de las áreas que se pueda ver afectada, emocional, psicológica, física, pues entonces ya nos daría un foco que si hay un daño, si hay algo que ha afectado, entonces estaríamos ante algún tipo de acoso laboral. El comportamiento del agresor, y esta parte también es importante, debería ser persistente, ¿no? En todos los espacios de trabajo, en todas las instituciones o donde sea que se pueda ver, ¿no? En cualquier negocio, en cualquier trabajo, es normal que haya diferencias. Creo que aquí el punto no sería como irnos únicamente a decir, bueno, pues ya no podemos tener problemas, ya no puede haber discusiones, sino más bien qué tan persistente es. Yo puedo tener una diferencia con alguien, tener una mala semana o un mal mes, un mal cierre de mes,
Pero ¿qué pasa cuando esto es constante? Y sobre todo, regresamos a este tema de la intención, ¿no? Y bueno, nos enfocaremos específicamente en el tema de acoso sexual, ya que, como les mencionaba, es el que más se ha manifestado o el que más se ha denunciado dentro de las instituciones, el acoso sexual. Y cuando hablamos del acoso sexual, acoso sexual, creo que sería muy importante, uno de los objetivos dentro de esta sesión que les comentaba era diferenciar entre acoso y hostigamiento. Cuando hablamos de acoso, tenemos que entender que es una forma de violencia con una connotación lasciva, que opera de manera horizontal, es decir, entre personas que tienen una jerarquía homóloga o de parte de alguna persona que pueda ocupar algún puesto menor de la persona acosada. Y entonces aquí ya vamos entendiendo que el acoso se da entre pares o hacia abajo, de abajo hacia arriba, de una persona de abajo, ¿no? Cuando lo entendemos desde esta manera, esto se puede ejercer desde cualquier espacio, ¿no? No solamente, digo, acá lo enfocamos como en esta parte laboral, pero entonces también nos damos cuenta que se ha presentado en espacios públicos, ¿no? No fuera más, tendríamos que comprender que se va a dar entre pares, de manera horizontal, y que es una violencia con una connotación lasciva. Y cuando hablamos de hostigamiento, creo que esta parte lo que nos llega a diferenciar es que se ejerce desde de una persona con un puesto alto, ¿no? Desde un puesto jerárquico que utiliza su posición para obtener alguna satisfacción a través de ofrecimientos o de amenazas relacionadas con la situación laboral de la persona subalterna. Entonces, cuando es acoso, entendemos y comprendemos que es entre pares o alguien de abajo. Y cuando hablamos de hostigamiento, sería desde una posición jerárquica. Y esta diferenciación se hace en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida de Violencia, en el artículo 13, donde se habla sobre el hostigamiento sexual. Y bueno, acá les comparto igual un poquito sobre estas definiciones y esto que les compartía, ¿no? Que es un ejercicio de poder hacia una persona que está en subordinación, disculpe. Y entonces, pues bueno, hay algunas conductas que se pueden constituir el acoso y el hostigamiento sexual, como les mencionaba, pueden ser verbales o no verbales, pueden ser miradas, pueden ser insultos, ¿no? Incluso fotografías, silbidos o sonidos. El mandar mensajes, ¿no? Estábamos mandando algunas imágenes con contenido sexual en el grupo de WhatsApp y alguna de las personas que está ahí se siente incómoda, podemos ir entendiendo que esto se podría dar como un tipo de acoso. Si esto es persistente y si la intención es una intención lasciva, ¿no? Y bueno, ¿por qué se enfoca más, ¿no? Esta pregunta que hemos como intentado acompañar, ¿no? Porque creo que hablar y construir este tema se tiene que dar, como lo mencionaba, desde la reflexión. Creo que una de las preguntas que comúnmente se escuchan dentro de este tipo de conferencias, ¿pero por qué se está enfocando más hacia las mujeres? Y aquí hablamos de un tema que no es de igualdad, sino de equidad, que hay unas violencias acumuladas que presentan mucho mayor riesgo en las mujeres que en los hombres. Y aquí les voy a poner un ejercicio que creo que nos va a dar mucho más sentido a todos y a todas. Si tuviera alguno o alguna de ustedes en riesgo su vida, ¿qué protegerían primero? Y les voy a contar ahí la anécdota de un colega que en alguna ocasión fue a dar un curso con una compañera a Oaxaca. Él era de la Ciudad de México y entonces les habían dado el dinero de los viáticos para este curso, ¿no? Y entonces en la carretera, pues resulta que para el camión y pues hubo un asalto. Y pues lo primero que él agarró fue el dinero de los viáticos y se lo guardó y dijo, no me lo van a quitar, y el celular, ¿no? Y de repente ve que esta chica lo primero que hace es sacar el dinero de los viáticos y el celular. Fueron conductas muy distintas ante la misma situación. Cuando termina todo esto, ¿no? Y se van estas personas y ya no, como entre toda la preocupación y el estrés, se ponen a platicar. Dice, oye, ¿por qué tú sacaste el dinero, no? Si sabías que no los iban a quitar. Dijo, porque yo prefiero que se lleven el dinero a que me agredan de alguna manera sexual. ¿A qué voy con esto? Las preocupaciones, a pesar de que los riesgos, a pesar de que la inseguridad, ¿no? Y las violencias pueden ser tocadas tanto para los hombres como para las mujeres, los riesgos son distintos, las preocupaciones son distintas. Si me preocupa salir de noche,
Quizás es, como hombre puede ser, que me roben el dinero, ¿no? Que me asalten, que me puedan golpear, etcétera. Y la mayoría de las mujeres, la denuncia que hacen es que más allá del asalto es que puedan ser violadas o ultrajadas en su persona. Y entonces esto también nos va a dar cuenta por qué no tenemos que hablar únicamente de igualdad, sino de equidad. Porque la equidad nos permite entender estos desfases, estas preocupaciones distintas, que si solamente las generalizamos, quizás no alcanzaríamos a comprender o abordar la problemática real, ¿no? Y entonces nos quedaríamos a la mitad. Hay una brecha, esta brecha de desigualdad, la cual buscamos abonar. Y por eso es que de repente se han inclinado más estos temas, considerando que número uno es la violencia sexual es la número uno denunciado por mujeres, pues nos lleva como a abordar, ¿no? Y pues yo dejaría como esta pregunta, ¿no? Pero ¿por qué? Porque si yo estoy en una situación así, ¿qué es lo primero que cuidaría de mi persona, ¿no? ¿Qué serían como las primeras preocupaciones que me llegarían? Y aquí les compartimos también, dentro de otros temas que también se han mencionado, ¿no? O inquietudes que surgen y que creo que son válidas cuando empezamos a abordar este tipo de problemáticas, es qué está pasando con los hombres. Y aquí les comparto e incluso les hago esta invitación, que hay programas, que hay grupos que se están dando para la atención a hombres, pero tristemente los grupos están casi vacíos, que la participación que más se da dentro de espacios de grupos de atención es de mujeres. No sé si ustedes sabían y conocían que existe el Día Internacional del Hombre, ¿no? Y esta celebración, pues al final, conmemoración, perdón, al final no se ha visto la participación. Hay algunos colectivos que buscan como empezar a fomentar este tema de masculinidades, este tema de que no existe únicamente una manera de ser hombre, e incluso evaluar esto que les decía, cuál está siendo el impacto, ¿no? de estos temas a mí como hombre, ¿no? Y cada quien de los hombres que nos escuchan, quizá como pensar. El tema de quizá no poder hablar de algún tema de acoso. Si yo fuera acosado, ¿realmente me sentiría seguro de compartirlo? ¿Me daría pena? ¿Me daría miedo? Y en caso de que alguno de mis compañeros o algún amigo se acercara y me compartiera, oye, ¿sabes qué? Yo soy acosado, ¿cuál sería mi primera reacción? ¿Realmente sería de escucha y de empatía? ¿O posiblemente sería como de, ay, no, 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 es como, ¿no? ¿Cuál sería como mi reacción? Y creo que desde estas miradas también nos permitimos entender qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Qué están haciendo como hombres para dar acompañamiento a estas víctimas que continuamente se mencionan en las conferencias, pero también a los hombres los agreden? ¿Y qué estamos haciendo, no? Bueno, aquí lo dejarían ustedes. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo me estoy activando? ¿Cómo me estoy involucrando en las problemáticas que viven los hombres para justamente poder pues reducir esta brecha que podemos también, estas violencias que también los hombres viven, ¿no? Y aquí les dejo esta reflexión que es de la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género y pues como lo comenta aquí esto que veníamos platicando. Si bien los agresores no son mayoría, ni mucho menos, pero ¿dónde está el resto? ¿Dónde estamos y qué hacemos el resto de los hombres? Lo cierto es que muchos de nosotros sencillamente no hacemos nada. La mayoría, hasta ahora, nos hemos limitado a contemplar desde la distancia este gravísimo problema, sintiéndonos libres de culpa y pensando que bastaba con no ser nosotros los maltratadores. Por eso no es suficiente, pues el silencio nos hace cómplices. Y creo que aquí entretejiendo estas diapositivas vamos llegando al tema o al título de esta conferencia. El ser testigos silenciosos. ¿Qué hago cuando me llega algún tipo de contenido sexual? ¿No? Veo como la manera de cortarlo, solo soy indiferente, lo dejo, lo contribuyo a la difusión, o cuál es como la actitud que estoy tomando ante estas problemáticas. Y esta imagen, ¿no? Para que veamos que no es necesariamente algo reciente, sino que ha estado esta imagen de Kino que me gusta mucho, y que donde vemos aquí al papá de Mafalda, ¿verdad? Que de repente anda viendo a esta chica que va pasando, y después voltea a ver a su esposa y dice, mejor la voy a tapar porque alguien también la va a ver, ¿no? Y entonces aquí la pregunta es, ¿de quién cuidan los hombres a otras mujeres, ¿no? O de quién suelen cuidar los hombres a sus mujeres, ¿no? Y diciendo sus entre comillas, ¿verdad? Porque no hay pertenencia, pero como a mi pareja, a mi familia, a mis hijas, ¿no? A todas estas mujeres con quien convivo, amigas, ¿de quién protejo? ¿De otras mujeres o esencialmente mi preocupación es de otros hombres, ¿no?
Y aquí les comparto una reflexión muy interesante de un señor que me compartía en uno de los grupos y decía que le había caído el 20 del tema de los riesgos que hay, porque en una reunión donde llegaron todos sus amigos, baja su hija de unos 15 años y llegó con un vestido. Y lo primero que le dijo es, te vas a cambiar. Y le dijo, ¿por qué? Son tus amigos, por qué no puedo bajar así? Porque yo los conozco. Y entonces este tipo de comentarios también nos dejan reflexionando qué es lo que nos da miedo o qué es lo que nos preocupa de las mujeres que conocemos que puedan ser agredidas, ¿no? Y entonces la mayoría de los hombres, ¿no? Me imagino que también habrá estas excepciones, pero la mayoría predomina hacia la preocupación de que otro hombre pueda agredir a una de las mujeres o de mis hijas, amigas, ¿no? Con las que convivo, ¿no? Y creo que acá hay un tema importante y que es totalmente válido, porque definitivamente no solo a los hombres incomoda este tema, ¿no? Creo que también a veces a las mujeres también nos puede incomodar, a veces también nos puede hacer como ruido, pero creo que la pregunta es, ¿qué me incomoda? ¿No? ¿Qué cosas de estas cosas que estamos hablando, que escucho, que veo, qué es lo que me incomoda? Quizá no poder decirlo, ¿no? Quizás ya no poder como continuar con algunas de estas conductas, pues que no somos todos, ¿no? ¿O qué es lo que me incomoda? ¿Sí? Y creo que como lo mencionaba, creo que estas preguntas nos pueden ir ayudando a tener estas respuestas. Preguntarles qué hicieron la primera vez que sintieron acoso de un jefe o compañero de trabajo. Esta infografía que la sacaron aquí dentro del Instituto Chihuahuense de Salud Mental era una serie de infografías sobre el tema de acoso en distintos espacios y creo que les dejaría aquí como si tienen en algún momento oportunidad, preguntar a alguna amiga, alguna hermana, mamá, pareja, quien ustedes quieran, ¿qué fue lo que tuvieron que hacer la primera vez que sintieron acoso de un jefe o de un compañero? Y permítanse escuchar las respuestas. Permítanse también observar el acoso en la oficina. ¿Cómo veo que esta compañera actúa? ¿Cómo veo que se comporta? ¿Cómo es este jefe con todas? ¿Es igual el trato con hombres, con mujeres? Solamente observar. Creo que la primera tarea es observar, cuestionar, porque solamente a través del cuestionamiento es como llegaremos a dinámicas distintas, ¿no? Por eso a veces, ¿no? Como estas cosas que están establecidas, ¿no? Esta manera en que la violencia se hace sistemática y se va perpetuando, hace ruido cuando la cuestionamos, porque era como, pues si todo estaba tan bien, ¿para qué tocar estos temas, ¿no? Y obviamente esto también implica o trae consecuencias, ¿no? A nivel laboral, pues hay un bajo rendimiento. Hablamos de la probabilidad mucho más alta de vivir el síndrome de burnout o de quemamiento, baja autoestima, un ambiente hostil, aumenta la posibilidad de accidentes, sobre todo en empresas, ¿no? En maquilas donde se trabaja con cierto material, de depresión, ansiedad, estrés, suicidio, insomnio e irritabilidad. Y entonces posiblemente una de estas personas que puedan estar viviendo acoso, una de estas mujeres que ha sido acoso, híjole, es que siempre la vemos irritable, es que siempre está enojada, es que siempre está de malas. Y quizás a veces es como el cuestionar qué cosas ha vivido, cómo veo que es la dinámica en mi equipo de trabajo. ¿Somos incluyentes con todos o solemos ser selectivos? Porque creo que el acoso a veces se puede como vivir de manera tan sutil que lo podemos confundir con solo fue una broma, pues nos llevamos más nosotros, pues ella nos integra o él nos integra, pero creo que atrás puede haber de repente estos tonos, como lo mencionábamos, siempre se mide en torno a la víctima, no a la intención, ¿no? Y entonces, ¿cómo he generado yo un espacio de confianza? ¿Qué hago yo para que otras mujeres se sientan seguras en mi espacio de trabajo? ¿Cómo ayudo a que otras mujeres en la calle se sientan seguras? A que mi familia, ¿no? Mis conocidas se sientan seguras. Y a veces tiene que ver con un tema tan sencillo como cortar esta cadena, como no sumar, como decir, en mí se va a terminar, ¿no? Y creo que el dejar de compartir una imagen, el cortar un chiste, ¿no? Que pudiera ser con contenido sexual o machista, o el empezar como a hacer yo ya no lo continúo, es una manera de frenar y de decir, me empiezo a hacer cargo. O incluso hablando de estas violencias que entiendo, ¿no? Que a veces se pueden externar, que pueden vivir otros hombres, ¿qué hago yo para que otros hombres sientan la confianza de externar la violencia? ¿Cómo les acompaño? ¿Cómo me involucro en todas estas problemáticas que también vivimos, ¿no? Que también viven los hombres? ¿Cómo me hago cargo? ¿No? Creo que esa sería como la pregunta. Y porque de repente
pues puede ser, ¿no? Porque ahora el 8 de marzo, el 25 de noviembre, ¿y qué pasa con los hombres? Como les decía ahorita, hay un día de los hombres. ¿Y cuántos de los hombres que están escuchando en este momento se han involucrado o se pueden involucrar? ¿No? Allá cuando me pase algo, allá cuando suceda, pero mientras la indiferencia también suma a la problemática. Y la gran pregunta, ¿no? ¿Y cómo acabamos con el acoso? Creo que por una primera parte tendríamos, como lo mencionaba ahorita, dejar de ser indiferentes ante el abuso. Y si bien lo hemos detonado o recalcado un poquito más hacia un abuso sexual, acoso, perdón, sexual, también se puede como trasladar a cualquier tipo de abuso de poder, ¿no? Dejar de solamente hacerme de la vista gorda y como que no pasó nada y como que no me doy cuenta, es decir, hablar y poner las cosas sobre la mesa, generar un espacio de compañía y sobre todo recalcar esto, el silencio siempre va a mantener al acosador, ¿no? La indiferencia del equipo de trabajo es lo que puede hacer que la persona continúe. Hacerme cargo de lo que me toca. Quizás, ¿sabes qué? Las cosas están muy difíciles en mi oficina y yo no puedo ir ahorita a decirle al jefe que, ¿no? que la equidad de género me va a correr, ¿no? Y que yo ya vi cómo le está viendo a, a la secretaria, etcétera. Sin embargo, ¿qué sí puedo hacer? ¿Cómo puedo empezar en mi día a día a cortar esta cadena de acoso, ¿no? Hacerme cargo de lo que me toca y pues también revisarnos. A veces da miedo denunciar, a veces da miedo dejar de ser indiferentes. A veces pareciera más sencillo como, pues no es mi problema y mejor no veo, ¿no? Por eso creo que a veces puede como incomodar, ya dejemos de decir esto, pero la pregunta es, ¿y qué estamos haciendo para parar esto? ¿No? Las unidades de género, que es una de las invitaciones que hay dentro de las instituciones, para tener un espacio de un personal capacitado en cuanto al tema de género y a la violencia machista para que mujeres o incluso hombres, si es que en algún momento estuvieran viviendo algún tipo de acoso, pudieran recurrir a este espacio y hablar, ¿no? Las capacitaciones, protocolos, y acá hay uno de mujeres que les comparto, déjenme, les voy a compartir acá, donde se busca dar seguimiento a través de un control interno a las denuncias que pueda haber dentro de las instituciones. Este protocolo está establecido en InMujeres y creo que es una de las cosas que podemos empezar a cuestionar. Mi institución tiene una unidad de género. Yo como institución le estoy dando un espacio para que algún hombre, alguna mujer que lleva acoso pueda acercarse, o definitivamente es pues que Dios los bendiga, ¿no? Porque no sabemos ni a quién contarle. Y esto suma a que se vaya perpetuando la cosa. Y así como los protocolos, y así como empezar como con nosotros o con nosotras mismas, también está a nivel federal ya la ley Olimpia. La denuncia, ¿no? Dependiendo del lugar de los hechos, puedes acudir a las instancias de las mujeres, institutos o secretarías también, policía preventiva, centros de justicia para las mujeres, plataformas alertadores de ciudadanos y, bueno, como les comentaba, pues el comité de ética, si eres servidor público. Tendríamos que revisar que las instituciones estén teniendo esto, ¿no? Y también un nivel de políticas públicas, ¿no? Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en caso de ser menores de edad. Y denunciar. A través de mujeres, dentro de la Secretaría del Trabajo, también se puede hacer denuncias cuando es un acoso laboral. Y como les decía, la ley Olimpia, que busca cualquier tipo de contenido, y este también va para hombres o mujeres. La mayoría las denuncias se han dado hacia mujeres, pero bueno, pues esto busca pues parar esta cadena, ¿no? Tanto de violencia sexual, acoso y abuso, ¿no? Y entonces, esto de difundir las news ya es un delito en todo México. Inició en algunos estados, pero actualmente ya es en todo México. Y pues un poquito para ir hacia el cierre, hasta el cierre de esta sesión, como les mencionaba, creo que la idea es como reflexionar en todo esto, en todas estas series de cuestionamientos que hemos planteado sobre qué estoy haciendo, qué hago cuando veo el acoso. Si una persona se acerca a mí, ¿yo sería una persona segura para que alguien denunciara? ¿O la minimizaría? ¿O la invalidaría? ¿O le diría, sabes qué, ya no es para tanto? Como instituciones, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué seguridad le estoy dando a mis empleados y empleadas para que puedan denunciar? ¿Estoy capacitando? ¿Estoy sensibilizando? ¿O solamente doy de vez en cuando una capacitación y como que digo que ya cumplí?
También tenemos la NUM 035, que nos va también como presionando un poquito más a las instituciones para poner sobre la mesa este tema, que es una realidad que siempre ha estado, pero creo que últimamente se ha hecho más evidente. El pensarlo desde mujeres, desde los hombres, y entender que esta diferencia no tiene que ver con un tema como de pelea, ¿no? Sino más bien desde la realidad, desde los datos y desde las gráficas que se han encontrado, los datos recolectados, hacia qué se inclina más y por qué esto nos lleva a reflexionar de esta manera. Y pues la invitación, ¿no? Como hombres, quizás, ¿qué me toca? ¿Cómo podría yo empezar a hacer este fin al acoso? Y como mujeres, de igual manera, ¿no? Sumando a que totalmente, ¿no? A veces las mujeres también podemos replicar la violencia, eso no nos hace ajenas, pero ¿cómo puedo yo también ser una mujer cercana para otra, ser una red y no por el contrario, ¿no? Ser un freno para que alguien haga esta denuncia. Creo que de mi parte sería todo. Agradezco mucho el espacio y deseo que estas preguntas, estos cuestionamientos, pues nos vayan como llevando a nuevas respuestas, a nuevos paradigmas para frenar el acoso laboral. Muchísimas gracias.